Estudiantes Preguntan. Conozcamos a las y los estudiantes que participan en esta temporada. Florencia Quirós, Vicente Webster, Antonia Cartagena, Francisco Reyes, Nicolás Schoenfeld, Ainhoa de Saint-Pierre, Joaquín Salas, Camilo Jara. Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en el programa de Estudiantes Preguntan, proyecto organizado por el Centro Cultural Seina, con participación de nosotros, los estudiantes del Instituto Nacional José Miguel Carrera. Desde acá, transmisión de Uchile TV. Soy Florencia Quirós Bravo, estudiante primero medio, y soy animadora y conductora de este programa. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar hoy día. En una de ellas, esas personas va a ser nuestra invitada de hoy día. Ella es política chilena, activista y también fue dirigente estudiantil durante un tiempo y actualmente es diputada. Aquí recibimos a Emilia Schneider. Permiso, voy a tomar asiento. Adelante. También vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar, nuestros estudiantes que van a entrevistar a nuestra invitada de hoy día. En uno de ellos va a ser el presidente del Centro de Estudiantes, Vicente Webster, de nivel cuarto medio. Ainhoa de Saint-Pierre, de nivel octavo. Y Nicolás Schoenfeld, de nivel cuarto medio. Así que los dejo con nuestros estudiantes. Empezamos con Vicente Webster y vamos con Estudiantes Preguntan. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me reciban acá, de la invitación, de poder compartir con ustedes como estudiantes, un poco compartir lo que hacemos en el Congreso, que a veces parece tan lejano. Así que muy contenta y un honor estar también con parte del Centro de Estudiantes. Muchas gracias, Emilia. Quiero recoger una cita de Ana María que dijo, hace no mucho, abro comillas, ¿disidentes los homosexuales? ¿Disidentes de qué? Si ser homosexual es una condición sexual de la misma. Manera como ser hombre o ser mujer. Cuidado con llamarles disidentes, porque es nuevamente negar las condiciones de género. Tras esa frase, que fue en una entrevista, ¿qué opina usted como diputada y la primera diputada, digamos, transgénero en la historia de nuestro país? Ahí está. Es una buena pregunta y es una frase muy provocativa. A ver, yo también me cuestiono profundamente el concepto de disidencia sexual y cómo se ha acuñado y cómo se ha utilizado en Chile. Yo creo que voy a hacerlo un símil cuando hablamos de mujeres y hablamos de feministas. Creo que son dos cosas distintas. Creo que en el debate público a veces se utilizan como sinónimos disidencias y diversidades sexuales o comunidad LGBTI. Y yo creo, en lo personal, que hablar de disidencias sexuales asume una posición política. No solamente ser homosexual o bisexual o pansexual o una persona trans, no es solamente un tema de identidad, sino que también asume una posición crítica respecto a cómo se ordenan las relaciones sociales, respecto a cómo la cultura quizás promueve una heterosexualidad obligatoria y otro tipo de identidades y formas de expresar afecto quedan vedadas o marginadas o sujetas a la discriminación y la violencia, ¿no? Por eso yo hago el símil con hablar de mujeres y hablar de feministas. No es lo mismo ser mujer que ser feminista, y no por el hecho de ser mujer se es feminista, ¿no? El feminismo asume una toma de poder, o sea, una toma de posición y un análisis crítico de las estructuras de poder en una sociedad. Entonces creo que sí,
una persona por ser homosexual no asume una posición de disidencia sexual. Creo que eso ya implica una toma de posición política, implica un activismo, y eso es un poco como lo que podemos ver también en la mirada histórica de lo que incluso en los últimos años es, comillas, la disidencia sexual en Chile, ¿no? Un activismo más crítico quizás a las organizaciones tradicionales de diversidad, que busca visibilizar otras identidades, otras reivindicaciones, otro tipo de violencias que vive la población LGBTI, como la pobreza, la falta de acceso al trabajo, la violencia, etcétera. Creo que ahí hay una toma de posición política, un análisis crítico de cómo se dan las relaciones sociales en una sociedad y cómo es finalmente como ese régimen, comillas, de relaciones. Esa es como yo respondería un poco a la pregunta, que me parece una frase provocativa, pero bien, creo que esas cosas provocativas nos ayudan a dar un debate más profundo y no quedarnos solamente con las categorías que nos acomodan o con los discursos que escuchamos, ¿no? Así que me parece muy interesante. Entonces, no es lo mismo ser homosexual que ser disidencia sexual. Claro, porque creo que ser parte de las disidencias sexuales asume una posición política y no solamente identitaria, no solamente mi identidad o quién soy, porque eso no, o sea, una persona es lo que es, digamos, no vamos a dejar a nadie afuera de categorías de identidad, ¿no? Pero sí creo que ahí hay otra cosa que implica una toma de conciencia, una posición, una elaboración política quizás, una mirada de la sociedad más crítica, por decirlo así. Ok, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Emilia. Bueno, Emilia, mi pregunta es la siguiente. Si los derechos humanos son variados y tocan los aspectos de la vida en sociedad, donde se incluyen los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales, ¿la igualdad de género es un pilar fundamental de los derechos humanos y del desarrollo sostenible? Es una muy buena pregunta. Yo debo decir antes de seguir que pude ver un poco de sus preguntas anteriormente y me gustaron mucho. Creo que son preguntas muy interesantes. Esta también en particular. Si la igualdad de géneros... ¿Cómo era la formulación que usaste, querida? Perdón. La igualdad de género, que es un pilar fundamental de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Sí, yo creo que la igualdad de género y terminar con el sexismo, para ampliarlo incluso más, no solamente igualar las condiciones de los géneros, digamos, como hombre, mujer, etcétera, sino terminar con ese sexismo que a todas las personas nos de alguna manera oprime, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que no basta con igualar, por ejemplo, las condiciones de las mujeres a los hombres. Creo que es una sociedad que basa los derechos, las cargas de trabajo en el sexismo, una sociedad que está condenada a reproducir la desigualdad, ¿no? Entonces hay que sacarnos ese sexismo que a todas las personas de alguna manera nos compele a hacer de una manera, a tratar de encajar de cierta forma con la idea de hombre, la idea de mujer, etc. Pero yo diría que la igualdad de género y esta lucha contra el sexismo, una sociedad libre de sexismo, es una condición habilitante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del desarrollo sostenible, porque creo que si las personas vamos a estar mediadas para que se nos garanticen derechos, para ser parte del desarrollo, porque el desarrollo no son solamente cifras de crecimiento de un país, no solamente como que sube un numerito, sino que el desarrollo es como también somos todas y todos parte de la población que goza de ese desarrollo, que goza de ese crecimiento. O sea, un país que se desarrolla y no redistribuye su riqueza o no va conquistando más derechos, yo creo que no va avanzando hacia un desarrollo efectivamente sostenible. Además de sostenible, como se refiere a propósito de la crisis climática, pero lo dejo eso afuera. Entonces creo que pensar una sociedad libre de sexismo es clave para que las personas podamos acceder a los frutos de ese desarrollo de igual forma y también a los derechos humanos con plenitud, ¿no? Porque cuando hablamos del derecho humano, por ejemplo, no se me ocurrió ningún ejemplo, pero a la vida, por ejemplo, y no nos hacemos cargo de erradicar la violencia de género o de que las personas LGBTI tienen una mayor tasa de poder ser víctimas de un crimen brutal en la calle por el odio y la discriminación, no nos estamos haciendo cargo del acceso a la plenitud, al derecho a la vida o al derecho a la educación, por ejemplo. Si la educación sigue reproduciendo sesgos y
no sé, pues no hay políticas de integración efectiva de personas en situación de discapacidad, de la realidad de la población LGBTI, y además persiste una serie de discriminación y violencia contra las mujeres, bueno, ese derecho humano no se está realizando en plenitud, no está llegando a su pleno y no todas las personas pueden acceder a ello. Por supuesto, pensar una sociedad libre de todos esos sesgos es muy difícil. Nos tenemos que hacer cargo de los sesgos por género y sexualidad, por clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de los derechos humanos como una meta de la sociedad, no como un presente, sino como un deber ser, como una aspiración, debe ser buscar efectivamente que todas las personas gocemos de esos derechos en plenitud. Y creo que parte de ello, como para habilitar siquiera eso, nos tenemos que plantear terminar con el sexismo. Y hago esa diferencia con la igualdad de género porque a veces, y con esto cierro la idea para no extenderme, porque a veces se entendiera que la reivindicación feminista solo fuera llegar al mismo estado de derechos o de etcétera que el hombre. Y a veces, y ahí también hay que distinguir, porque no todos los hombres ganan lo mismo. O sea, probablemente un hombre de una clase popular que tiene un trabajo extenuante, que gana menos del sueldo mínimo, él también es víctima de muchos sesgos, de muchas discriminaciones y de muchas exclusiones, y tampoco puede haber realizado sus derechos humanos en plenitud. Entonces ahí también tenemos que, en el fondo, no es igualar, sino que es sacarnos ese sexismo de encima y construir una sociedad de derechos donde ponga el bienestar de las personas en el centro, y en particular los derechos humanos. Esa es como mi mirada sobre la pregunta, querida. Muchas gracias. La dejo con mi compañero. Emilia, ¿qué tal? A ver, ya. En el marco del actual proceso constituyente, ¿qué se puede esperar, tomando en cuenta el posible rumbo que tomará la escritura de la Carta Magna, acerca del avance, en especial, de derechos en diversidad sexual? El proceso constituyente es todo un tema, es todo un tema. Lo primero es que yo creo que si este proceso fracasa, es un asunto muy doloroso para el país, porque creo que un asunto que tenemos pendiente hace tanto tiempo como sacarnos de encima la constitución de la dictadura, una constitución con un problema de legitimidad de origen, porque es impuesta por una dictadura sangrienta, votada en un contexto donde no hay registros electorales ni observadores internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, no poder sacarnos de eso de encima, no poder avanzar como sociedad, creo que es muy doloroso y es muy complejo para la crisis política e institucional que vive el país. Hay una crisis de sentido de la política, una desafección de la política, y creo que no ser capaces de dar una respuesta a eso es un fracaso para la política, es un fracaso para el país, y es algo que lamentablemente, creo yo, va a postergar mucho el tema constitucional si ocurre. ¿Cuál es el destino de este proceso? Yo creo que está por verse. Yo hoy por hoy no veo una actitud de quienes tienen la pelota en este proceso, que es el Partido Republicano, un partido de ultraderecha, que ganó la mayoría legítimamente en elecciones democráticas, pero que hoy por hoy pareciera ser que está más pensando en hacer una constitución para hablarle a su barra brava más dura, a su base más dura de ultraderecha, que pensando en acuerdos que puedan representar una mayoría del país, ¿no? En particular en diversidades sexuales, creo que el anteproyecto que propone la comisión experta no aborda mucho, y diría yo que con las enmiendas que propone hoy, o quienes conducen hoy día este proceso, que son el Partido Republicano, aún peor, ¿no? Yo creo que yo he llegado a la convicción, después de analizar el proceso anterior, el duro porrazo que nos pegamos quienes votamos a prueba, yo lo di todo por ese proceso, pero no se pudo. He reflexionado harto de lo que tiene que tener o no una constitución, ¿no? Y cómo incorporar, por ejemplo, los derechos de las diversidades sexuales y de género. Yo creo que ahí... Un minuto, Emilio. Chuta. Ya, voy redondeando. Creo que habían dos elementos que no podíamos perder. El hablar de familias en amplio sentido, que quepan todas las familias, no solamente familias homo-lesboparentales, sino familias monoparentales, es decir, una amplitud, y hablar de la importancia de la igualdad y la no discriminación como un derecho fundamental, importante ahí. Y creo que hoy día, con cómo se está planteando el proceso, se ve muy difícil hacia dónde va esto. No hay mucha vocación, creo yo, por parte de quienes tienen la mayoría en ese proceso de llegar a acuerdos. Veo más bien una actitud de ponerle condiciones imposibles al contrario, decir que el contrario no quiso dialogar y después salir a echarle la culpa.
Y eso creo que es un fracaso para nuestra democracia y creo que es no aprender también de los fracasos que tuvimos en el proceso anterior. Ahí cerré, traté de ser lo más preciso. No, muchas gracias, Emilia. Y esto da para mucho más. O sea, usted mencionó específicamente de hacer una constitución para un sector y no olvidar lo que dijo el profesor Luis Silva, que por qué tenemos que llegar a acuerdos. Y ahí Que no era podemos- deseable. Claro, entonces, bueno, ahí podemos seguir conversando. Agradecemos el primer bloque y nos vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias, Emilia. Ahí sí. Como una gran defensora de la educación sexual integral, voy a tocar este tema, que dentro de los petitores secundarios es lo que más se ha solicitado del último tiempo, al igual que filosofía desde séptimo y educación ciudadana también para generar este pensamiento crítico. En ese sentido, Emilia, ¿cómo debe ser incluida esta misma en la malla curricular? ¿Como una nueva asignatura mediante orientación o simplemente si desea reemplazar una que otra asignatura que realmente no ayude mucho al futuro de los estudiantes? ¿Qué considera mejor en esos casos? 3 ideas para esta pregunta. Lo primero es que en tu introducción creo que dices algo que a mí ya me alegra mucho y me habla de lo que hemos avanzado. Pese a que estamos en un momento muy duro, creo yo, para este tipo de ideas, por el avance de discursos más ultraconservadores. Cuando yo era estudiante secundaria, ni hablar de educación sexual integral como una cuestión puesta en los petitorios. Cuando yo estaba en la universidad, al principio nos decían, no, posmodernas, ustedes distraen el foco de la lucha porque esto no tiene nada que ver con lo que estamos peleando. Y hoy día, yo como diputada voy a los liceos del distrito, particularmente aquí en la comuna de Santiago, y es increíble ver cómo se ha posicionado como una cuestión fundamental para las y los estudiantes hoy. Y ahí creo que es la importancia de abrir estos debates. Porque hoy día, y tú lo decías a propósito de la formación de pensamiento crítico, proyecto educativo, ese tipo de preguntas, bueno, hoy día si no estamos haciendo una educación que le haga sentido a la generación que está en el colegio, a las nuevas generaciones, ¿qué estamos haciendo? Esta educación tiene que servir para pensar el futuro, para preparar gente que luego aporte al país, que sea ciudadanos, ciudadanas, que se relacionen democráticamente a través del diálogo, que valoren la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que enseñamos hoy día tiene que hacerle sentido a los desafíos que enfrenta la juventud en el presente. Si los colegios no son solamente para enseñar a sumar y restar, son un espacio ante todo de formación de ciudadanía y ante todo también de dotar de sentido. Entonces, la educación sexual integral creo que se enmarca en eso y en el desafío que tenemos también de la convivencia escolar. Porque cuando se habla de convivencia escolar está el lugar común de no, la violencia en los liceos y las protestas y la cuestión, pero la convivencia escolar también es cómo dentro de las comunidades damos herramientas para que haya un mejor diálogo, un mejor espacio de encuentro para fortalecer la comunidad. Y yo creo que trabajar cuestiones como la salud mental y la educación sexual integral responden a eso. Ahora, sobre la pregunta, dicho estos 2 puntos, porque me voy a otros temas, yo no tengo resuelto qué es lo mejor. Es un debate muy abierto, incluso cuando hemos estado trabajando el proyecto de ley con el gobierno, cuando trabajamos los proyectos que se presentaron antes de este periodo, siempre teníamos la duda, porque es una división dentro del mundo pedagógico si lo mejor es una mirada transversal o una asignatura en particular. Yo creo que lo más importante, más que cómo se le da esa bajada, yo en lo personal me tendría a inclinar a tener una asignatura, porque creo que a veces lo que es de todos no es de nadie, porque nadie estaría como a cargo de eso mismo, pero yo creo que lo fundamental tiene que ver con cómo la educación sexual integral, además de ser una ley, un plan nacional, pertinente a la edad de cada estudiante que vaya acompañando esos procesos, no apurándolos ni ocultándolos, sino viviendo cada etapa, lo más importante son 2 cosas. Primero, que la educación sexual integral, para hacerse realidad, tiene que ir acompañado de una modificación de la formación de las y los profesores. Es decir, en la universidad, cuando se enseña pedagogía, se tienen que enseñar estas cosas, porque los profesores no tienen por qué estar capacitados para hablar estos temas. Y también a veces les toca hacer primera acogida de cuestiones que pueden ser delitos, como una estudiante si se te acerca a denunciar una violación.
tú actúas como primera acogida de un delito. Entonces es fuertísimo. Estos temas se tienen que enseñar en la formación inicial docente, o sea, digamos en la universidad, pero también en la formación continua para profesores y profesoras que están hoy día en el sistema, porque si no, no vamos a lograr entregar una buena educación sexual y afectiva integral. Y lo segundo es que toda esta política tiene que constar también en una reforma curricular. El currículum es bueno, lo que orienta toda la educación chilena. Yo creo que tenemos un problema con cómo entendemos los currículums, como que fueran una torre de contenido, y en realidad yo creo que son objetivos de aprendizaje. Y creo que estos objetivos de aprendizaje deberían estar en una reforma curricular para que se entienda que es parte, que no es solamente un plan aislado, sino que es parte de una mirada sistémica del currículum, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es esas dos cosas son lo más importante. Yo me inclinaba por un curso en particular, pero me han ido convenciendo otras miradas, así que estoy abierta y creo que eso es un debate pendiente todavía. Pero para mí lo más importante son esas dos cosas. Justamente, o sea, al final de cuentas lo que es todo no es de nadie, pero también hay que pensar que hay un profesor o profesora en esa aula que tiene que impartir esa clase en particular y bueno, la formación que debe haber detrás y la preparación, un debate muy amplio. Así que, Ainhoa. Considerando la importancia de la educación sexual y la igualdad en nuestra sociedad, ¿cómo cree que estamos abordando los temas de educación sexual en las escuelas y en la sociedad en general? Además, ¿cuál es su perspectiva sobre la importancia de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las orientaciones sexuales e identidades de género? ¿Y cómo cree que podemos seguir avanzando en este sentido? Parto de atrás para adelante. ¿Cuál es la importancia de que en los colegios, en las escuelas, liceos, etcétera, se resguarde a las y los estudiantes de la discriminación, se resguarden los derechos de las diversas identidades sexogenéricas que pueden convivir en una comunidad? Creo que es la misma importancia que tiene que las escuelas hagan cargo de la diversidad de realidades que tienen. O sea, hoy día, ante la falta de políticas claras contra la discriminación en las escuelas, tenemos dos situaciones muy complejas. Estudiantes LGBTI interrumpen su trayectoria educativa, es decir, pueden salirse del sistema educativo y eso es una derrota para un país, o sea, perder estudiantes es una derrota para un país. Entonces tiene que ver con proteger esa trayectoria educativa y con que también tenemos un drama, o sea, no es un secreto para ustedes, me imagino que están en las escuelas, que hay muchas noticias que a mí me llegan a la Comisión de Educación de la Cámara de estudiantes LGBTI que se quitan la vida, que atentan contra su vida, producto de esta discriminación. Entonces tenemos jóvenes que interrumpen su proceso educativo, jóvenes que se quitan la vida y eso para mí es una urgencia de atender. Y lo es, digamos, y ambas cosas son una urgencia para todas las realidades que pueden convivir en una escuela. Distintas clases sociales, personas en situación de discapacidad, de distintos orígenes, nacionalidades, etcétera, etcétera. Hay que proteger eso porque es fundamental. Y ahora voy a cuál es la mirada que creo que tiene la sociedad del debate de la educación sexual integral. Yo creo que como sociedad lo estamos abordando muy mal, porque lamentablemente hay discursos interesados en que no haya educación sexual integral, que lo que nos dicen es que la educación sexual integral es pervertir a la niñez, es promover la pedofilia, es destruir los valores de la familia, y es todo lo contrario. O sea, la idea es entregar toda la información y el conocimiento posible para que las y los estudiantes desde sus primeros ciclos educativos puedan identificar cualquier tipo de abuso, porque es una herramienta para acompañar otro tipo de sistema de protección de la niñez. Y también es, creo yo, una oportunidad de acompañar a las y los estudiantes en años tan complejos como es, digamos, me carga la palabra adolescencia, pero la palabra adolescencia, ¿no? En esos años en que una tiene que plantearse quién es, se empieza a cuestionar su orientación sexual, su identidad, no solamente en respecto a su sexualidad y el género, la identidad en un montón de cosas. Entonces creo que la educación sexual es una forma de acompañarnos y es una forma también de construir una sociedad con menos violencia y más discriminación, porque si tratamos con naturalidad estos temas, la violencia de género, el consentimiento, las identidades diversas, las vamos naturalizando y vamos haciéndonos cargo de si en el aula a un cabro lo molestan por ser gay o ni siquiera por ser gay, por actitudes que tenga, bueno, hablar de estos temas, ¿no? Y cómo creo que se llevan las escuelas
creo que lamentablemente hoy día depende mucho de los esfuerzos individuales de cada escuela o de cada profesor o profesora incluso. Tenemos orientaciones a nivel Ministerio de Educación contra la discriminación y por la inclusión, algunas orientaciones en materia de sexualidad y prevención del embarazo adolescente, pero no tenemos una política nacional. Esto depende mucho de los conocimientos que tengan la planta de docentes de un establecimiento. Si nadie sabe, no se imparte, digamos, no se puede impartir, y no tenemos una certeza de que todos los y las estudiantes del sistema están recibiendo más o menos la misma información. Y eso nos lleva a las cifras que tenemos hoy día. O sea, un país que va creciendo su cifra de transmisión de VIH, un país que tiene cifras de embarazo adolescente que no son alentadoras, pese a que han ido disminuyendo, un país con altísimas cifras de violencia de género y también con muchos crímenes de odio. Y esto que hablábamos de estudiantes que lamentablemente se quitan la vida. Entonces, además de las cifras de abuso infantil, que en su mayoría, si uno mira los estudios que se han hecho, son en el seno más íntimo de la familia, tíos, primos cercanos. Y el rol de la escuela es entregar información y conocimiento para prevenir eso, para evitar esos abusos, para detectarlos temprano y que no siga ocurriendo un delito tan repudiable. Y hoy día no tenemos esas herramientas, lamentablemente, y eso se ve en los problemas concretos que acabo de decir. Emilia, ¿cómo afecta la educación que cada particular reciba en su proceso de crianza? En específico, en la aceptación de las disidencias sexuales y en comportamiento y opinión que se tengan sobre estas. En especial en el contexto actual, con entes políticos de ideologías enormemente conservadoras marcando presencia. Presencia que además se ve que afecta y toma presencia, valga la redundancia, en los hogares de la gente, del común. Sí, o sea, esos discursos ultraconservadores son bastante preocupantes. Como a mis hijos lo educo yo. Con mis hijos no te metas y yo digo, si a mi hijo, a mi hermano, yo no tengo hijo, a mi hermano, le están haciendo bullying en el colegio o lo discriminan, por favor métete, ¿cachai? Como no lo dejes solo, ¿cachai? Entonces como que darle vuelta a esa frase. Como anécdota a propósito de los discursos conservadores, ayer en la Comisión de Derechos Humanos, yo estoy en Educación y en Derechos Humanos, estábamos discutiendo si es que las terapias de reconversión deben ser prohibidas o no. Estos esfuerzos que son tortura a lo largo de todo el mundo para corregir, entre comillas, la identidad de género y la orientación sexual de una persona. O sea, eso estamos debatiendo hoy día, retrocediendo 30, 50 años, tremendo. Entonces, ¿cómo afecta al aula el tratamiento de la inclusión, de la no discriminación? Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con la comunidad LGBTI. Primero, decir, yo creo que todas las personas aquí presentes estamos de acuerdo en que cuando uno está en el colegio ve más a sus compañeros y compañeras de curso y a sus profes que a veces a su familia y a su casa. Es normal, una pasa buena parte del día acá. Entonces, efectivamente, es un espacio muy importante para la validación de ciertas prácticas sociales. Es decir, si yo hago algo en el colegio y lo validan mis pares, lo validan mis profes, bueno, entiendo que está bien, ¿no? Es un espacio de socialización, nuestro primer espacio de empezar a relacionarnos con otros, etcétera, etcétera. Entonces es realmente importante lo que pasa ahí. Y pongo el ejemplo. En una sala de clases hay un niño que se comporta de cierta forma, no sé, normalmente la gente más homófoba le dice amanerado, entre comillas, pero un niño que es heterosexual, pero que tiene estas maneras y lo molestan. Y el profe no dice nada. ¿Qué está pasando ahí? Se está validando esa conducta y además le estamos diciendo a un niño que no es parte de las diversidades sexuales, que su forma de expresarse como hombre heterosexual está mal. Se la estamos reprochando y eso es tremendo. Entonces, el hecho de que en el aula trabajemos con una perspectiva de no sexismo o de sacarnos ese sexismo de encima es importante no solo para las diversidades sexuales, sino para toda el aula, porque en el fondo vamos cuestionándonos esas prácticas. O sea, yo soy muy contraria a enfocar todo en un aula cuando tienes un estudiante LGBTI en ese estudiante como si fuera un caso particular. No, hablemos que en la sociedad hay distintas personas que aman a distintas personas, que aman de distintas formas, que se expresan de distintas formas y que eso es parte de la libertad que tenemos como seres humanos, que es parte de lo valioso que tenemos como sociedad, el que no somos todas las personas iguales. Entonces, creo que esa es la importancia. Creo que si en el aula construimos prácticas no sexistas, prácticas inclusivas, luego esas personas salen a la sociedad, a su trabajo, y en el trabajo no van a tolerar esa situación de discriminación, o no van a volver a molestar a un compañero de trabajo como, ¡ay!
vamos a ir sacándonos eso de encima. Entonces vamos generando un cambio social muy importante. Yo creo que los cambios sociales en buena parte parten por la educación. Yo por eso soy una apasionada de la educación. Pero eso podría decir. Sobre todo quiero recalcar eso, que tratar la inclusión en el aula no es solamente para las diversidades sexuales, porque todas las personas padecemos el sexismo. Hasta el niño, más niño, varón hétero del establecimiento educacional, está en tensión con esa idea que tiene de ese deber ser. Y yo quiero que las personas seamos más libres que eso. Eso. Muchísimas gracias. Ha finalizado el segundo bloque de educación. Así que muchas gracias, Emilia. Ok, lo mío no tiene relación con lo conversado anteriormente, tanto por mi parte como por parte de mi compañero, sino que voy a hablar un poco más de política nacional, sobre el Frente Amplio particularmente. Y el futuro del Frente Amplio. Sí. Bueno, usted era parte del Partido Comunes, partido que también forma parte del Frente Amplio. Claro, era parte de Comunes, que Comunes fue una coalición, a final de cuentas, de 2 o 3 partidos, si mal no recuerdo, también del Frente Amplio. Y luego ya actualmente militante de Convergencia Social. En ese contexto que el Frente Amplio contiene partidos que no llega a las clases populares, no llega a esa masa que llega, digamos, movió al país en su momento, ¿qué le queda al Frente Amplio en un futuro y qué realmente le falta para ser la nueva izquierda en Chile? Vaya pregunta, pero son las preguntas que hay que hacerse. Ya, lo primero que yo creo que estamos en un problema para imaginar cualquier cosa que no sea un discurso de ultraderecha hoy día, porque creo que estamos con una sensación de que no hay futuro. La crisis climática, la guerra en algunos lugares del mundo, las crisis sociales sin respuesta como el estallido, sin una respuesta de la política, digamos, sin cambios reales. Entonces, creo que hay una sensación de que no hay futuro que es sobre todo compartida por nuevas generaciones, ¿no? De que está difícil tener esperanza en que se puede vivir de otra manera. Entonces yo creo que ese ya es una dificultad que tenemos todos los proyectos de cambio, de centro izquierda, de izquierda, donde sea. Y yo creo que el Frente Amplio efectivamente tiene un desafío. Yo creo que hoy día en la arena nacional se consolida más o menos como un actor que representa un porcentaje de la población que quiere cambios, un porcentaje más o menos que se ha mantenido estable en las últimas elecciones, pero efectivamente tenemos grandes desafíos. O sea, yo soy diputada del Distrito 10, donde está la Comuna Ñuñoa, que, bueno, conocemos la caricatura que hay con el Frente Amplio y la Comuna Ñuñoa. Creo que hemos tenido avances de tener autoridades que representen regiones, que representen otros sectores, pero tenemos el desafío de convocar mucho más allá de lo que hoy día se siente convocado por el Frente Amplio. Y yo creo que la forma de enfrentar ese desafío, y que es un poco la tendencia que tú mencionabas, ¿no? Al principio el Frente Amplio eran caleta de partidos, algunos que ya ni siquiera están ahí o que ya no existen. Y la tendencia ha sido ir juntándose, Y hoy día estamos con el debate de construir un solo partido, que se llame o no Frente Amplio, que represente un poco esta izquierda que surge al calor de las luchas sociales del ciclo pasado y que todavía tenemos una dificultad para relacionarnos siendo parte de la institucionalidad, reivindicando esos movimientos sociales de los cuales venimos y al mismo tiempo buscando respuestas en la arena institucional a esas demandas por más derechos sociales. Entonces, tenemos esa encrucijada y yo creo que tenemos que salir de las identidades partidarias que tiene cada uno, de las trayectorias, que por cierto una puede compartir. Yo vengo del mundo autonomista, que es muy distinto al mundo de revolución democrática, por ejemplo. Pero yo creo que nos une mucho más de lo que nos divide. Y yo creo que articulándonos en un solo partido somos mucho más capaces de salir a convencer a una mayoría de la población. Y cómo creo que podemos llegar más allá de la franja de clase a la que llegamos nosotras y nosotros, que creo que es una franja muy movida también por lo que fue el movimiento estudiantil universitario 2011 y 2017, 19, si lo estiramos hasta preestallido. Yo creo que es ofreciendo una mirada de futuro clara para el país. Bueno, entendiendo la importancia crucial de la salud mental en el bienestar general de la población, ¿cuál es su evaluación de los desafíos más apremiantes que enfrentamos en términos de salud mental? ¿Y cómo cree que estos desafíos se relacionan con otros aspectos en nuestra sociedad y sistema?
Este yo creo que el problema que pones es realmente un problema muy de futuro, de presente y de futuro, porque uno puede ver en el mundo cómo cuando la gente saca, no sé, la canasta básica, los gastos como cotidianos de los hogares, se han ido sumando los antidepresivos, se han ido sumando ese tipo de cosas, ese tipo de respuestas a la evidente crisis de salud mental que tenemos en el mundo, que creo que se relaciona con un sistema económico y de trabajo que a la gente no le deja tiempo libre. O sea, a propósito del debate de las 40 horas, hoy día yo creo que ir avanzando a que las personas tengan más tiempo libre, más tiempo para su familia, más tiempo para descansar, es una cuestión ineludible para hacernos cargo del problema de la salud mental. Creo que también esta sensación de apocalipsis aporta mucho a esos problemas, este concepto de la angustia climática. Yo me declaro una paciente de angustia climática, o sea, la vivo caleta porque a una le da angustia ver las altas temperaturas, etcétera, etcétera. Además de la falta de sentido que pareciera tener el mundo, ¿no? Porque en el siglo pasado una veía que habían en pugna nos gusten o no, dos proyectos, dos visiones de mundo muy claras. El socialismo, el capitalismo. Hoy día pareciera ser que se acaba la historia, como les gustaría decir a algunos, y no está claro para dónde vamos. Y yo creo que todo eso aporta a esta sensación de vacío, esta sensación de salud mental, sumado a los problemas que tiene cada persona, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que enfrentarla no solamente desde lo que es directamente relacionado con la salud mental, que por cierto tenemos que hacerlo. O sea, creo que hoy día hay que fortalecer el tema de la salud mental en términos de políticas públicas de forma radical. O sea, ya en el presupuesto que aprobamos el año pasado en el Congreso, el gobierno incrementó los recursos que se asignan en materia de salud mental, pero aún así se nos va quedando corta. Ahora la subsecretaria de Salud Pública anunciaba, me puse oficialista, anunciaba un proyecto de ley, una política nacional de salud mental. Con mi equipo estamos trabajando también algo en particular para la educación superior, donde también se da mucho ese problema de estar estudiando y que el estudio te supone un agobio y no una posibilidad de desarrollo. Entonces, creo que hay que atacar por ahí, pero también por las condiciones que generan estos problemas de salud mental, que era lo que yo mencionaba antes. La falta de esperanza en el futuro, la falta de certeza ante la posibilidad de quedarte desempleado, de una enfermedad, de que tener hijos y que estudien, y como no hay derechos, no hay derechos sociales garantizados, todo depende de tu plata, al final, ¿cuál es la respuesta a toda esa incertidumbre? La tarjeta de crédito, ¿cachai? Y eso te genera una precarización de la salud mental, la falta de tiempo libre, la crisis climática, y creo que si no abordamos eso, no basta con políticas en particular de salud mental. Hay un problema más de fondo de por qué todo el mundo está tan deprimido. Si eso es una realidad. Entonces creo que es un problema transversal que tiene una solución focal, pero también una mirada más grande. Eso. Bueno, igual tocando como el mismo tema, ¿cuál es su visión más personal sobre el papel del gobierno y la sociedad en la promoción y apoyo de la salud mental de todos los ciudadanos? Bueno, del gobierno no me voy a extender porque ya dije dos cosas que me parece que son positivas. Un incremento del presupuesto, el anuncio de una política en materia de salud mental que se está trabajando, que se está ahí también intentando implementar desde lo administrativo, que yo creo que es un paso en la dirección correcta, pero se necesita mucho más. Se necesita mucho más y necesitamos un acuerdo transversal en la política para ello, porque eso implica recursos, profesionales, reorientar servicios públicos, darle prioridad al tema. Entonces los esfuerzos del gobierno yo creo que tienen en cuenta de que esto es una prioridad, pero necesitamos avanzar mucho, mucho más. En segundo lugar, a nivel personal, como creo o a nivel sociedad, me parece que era, sí, 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 como su visión personal. mi visión personal sobre cómo la sociedad, yo creo que vivimos en una sociedad que promueve los problemas de salud mental, la verdad. Una sociedad cuyos valores son, soy mejor trabajador o trabajadora en tanto cuántas horas más me quedo fuera de mi hora de salida, soy mejor soy mejor estudiante en tanto cuántos días más pasé de largo estudiando. Esos son los valores que se refuerzan. Soy mejor persona en esta sociedad en tanto más competitiva soy y más le gano al de al lado. Entonces eso es contra la naturaleza del ser humano, que es un ser que ha avanzado y ha llegado hasta acá a través de la colaboración, a través de, incluso si queremos, de la empatía. Entonces creo que no, que vivimos una sociedad que fomenta que estemos así. O sea, es brutal
Es brutal que las personas vivan con la angustia si las van a echar de la pega porque no van a tener dónde vivir, porque no van a tener un techo sobre su cabeza. Es brutal que las nuevas generaciones crezcan sintiendo que no van a tener pega ni van a poder acceder a una vivienda nunca. Es brutal, porque esa es la expectativa. O sea, la edad de una persona hoy día en promedio en que adquiere una vivienda cada vez es más alta y cada vez es más incierto. Entonces, si no nos hacemos cargo de esa incertidumbre, de ese abandono que nos genera una sociedad del sálvese quien pueda, que ya aquí me voy a embolar, pero que tiene que ver con el capitalismo, no vamos a abordar ese problema y no vamos a dejar de ser una sociedad que propenda a las personas a este tipo de problemas de salud mental. Porque todo eso, toda esa angustia de la vida, se suma a si yo tuve un problema con mi mamá, si yo tuve un problema con mi papá, si yo tengo un problema con mi abuela, el problema de mi familia, etcétera, etcétera, y que esa gente a su vez vive estas mismas angustias, pues, y te las van traspasando y ta, 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 ta. Entonces, yo creo que vivimos en una sociedad que en realidad nos está condenando a estos problemas más que emanciparnos. Y creo que los pasos del gobierno son correctos, pero hay que profundizarlos y eso requiere un acuerdo amplio. Y bueno, esto yo lo digo incluso de autocrítica y crítica a mis colegas. A veces estamos más enfocados en peleas muy lesas en vez de en serio trabajar por temas que, y esto suena un cliché, pero es que vamos a tener distintas miradas de la salud mental. Si derecha e izquierda no vamos a ser iguales nunca, pero no estamos ni siquiera debatiendo los temas importantes desde nuestras miradas ideológicas, que yo no soy una enemiga de la ideología, creo que la ideología es muy importante para explicarnos el mundo. Eso me fui en bola al final, pero es que tenemos que hacer cosas más importantes en la Vamos cámara. con la última pregunta, Chofer, que queda poquito tiempo. Bien corta esta pregunta. ¿Qué prevé y cómo ve la participación de las disidencias sexuales en un futuro en la política? Yo creo que tenemos un gran desafío. O sea, yo creo que la participación política de las diversidades y disidencias sexuales ha ido increciendo en Chile. Hace poco falleció la primera concejala trans de toda Latinoamérica, que fue una compañera chilena de Lampa, para que la busquen, Alejandra. Creo que tenemos el desafío hoy día para que esa participación se proyecte, incluso le haga sentido a la comunidad de conquistar avances. O sea, yo hoy día no me siento tranquila con ser la primera persona trans en el Congreso y levantar la voz cada vez que escucho un discurso discriminatorio y odioso. No me siento tranquila porque siento que llegué con la responsabilidad también de la historia de mi comunidad que viene luchando por derechos, por inclusión y no discriminación hace mucho tiempo. Entonces siento que las autoridades hoy día o representantes que somos de la comunidad LGBTI tenemos esa carga sobre la mochila, o sea, para decir la representación LGBTI importa no solamente por la visibilidad, que por cierto la visibilidad cambia culturalmente mucho y abre panorama, o sea, si yo hubiera visto los referentes que hay hoy día, mi vida hubiera sido muy distinta. Pero tenemos el desafío de conquistar cosas concretas. Hoy día estamos peleando, al menos en el Congreso, yo dos cosas en particular. Una política de salud trans y una ley antidiscriminación para todo tipo de discriminaciones, pero también para la discriminación LGBTI con institucionalidad, etcétera, etcétera, porque la ley que tenemos hoy día no nos ha servido. Y creo que si no conquistamos esos avances, la cosa se pone cuesta arriba. Porque en el fondo es... claro, resistimos, estamos para resistir y no retroceder, pero estamos para avanzar. Entonces creo que es un interrogante cómo se viene para el futuro, pero yo espero que quienes estamos hoy día no nos quedemos como anécdota, ni tampoco como una mención en un libro de historia, sino que abramos la puerta. A mí me interesa abrir la puerta, no me interesa ser la primera y la única, me interesa abrir la puerta. ¿Y crees que se pueda vaticinar un futuro prometedor para la disidencia sexual en política? Creo que está todo por verse. Todo depende también del escenario más grande a nivel nacional. O sea, si es que los discursos ultraconservadores triunfan, está difícil. Pero si las fuerzas de cambio resistimos y vamos trabajando, yo creo que sí. Y solo quiero cerrar una última idea. Yo no creo, y esto va a ser polémico, que toda representación LGBTI sea igual. Una diputada trans que defiende las AFP, que defiende las ISAPRE, que defiende la desigualdad y la pobreza finalmente, para mí no está defendiendo a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad vive la falta de trabajo, vive la falta de acceso a la salud, vive la falta de una vejez digna. Entonces, no da lo mismo tampoco, y yo siempre trato de poner ese foco. Me gustaría incluso que hubiera una diputada trans de derecha, aunque, bueno, la derecha en nuestro país no está muy en esa, pero me encantaría para que contrastemos ideas, para que contrastemos esas miradas. Yo creo que defiendo a mi comunidad, aunque no sea un tema propiamente de la población trans, al decir, no, quiero jubilaciones dignas, no quiero más este sistema de
abuso privado con los recursos de las y los trabajadores, por decirlo, por poner un ejemplo que está en mi cabeza a propósito de lo que estamos discutiendo. Agradecemos a la diputada Emilia Schneider por estar aquí. Ha finalizado el bloque. Muchas gracias, Emilia, por responder. Un gusto. Finalizamos con el penúltimo bloque de este capítulo de Estudiantes Preguntan y pasaremos al cuarto bloque, que va a consistir en preguntarle a nuestra invitada preguntas del público que ya anteriormente fueron recolectadas. Pues vamos con la primera pregunta. Son 3 preguntas que van a ser dirigidas hacia usted. A su juicio, ¿Giorgio Jackson tenía responsabilidad política en el caso Convenios? A ver, es que el concepto de responsabilidad política es medio complejo. Yo creo que en tanto ministro no. En tanto ministro no, porque de partida es increíble, pero el caso Democracia Viva, que aprovecho de decir, me indigna profundamente, al igual que cualquier caso de corrupción, sea, o eventual caso de corrupción, sea de los míos, sea de los de al frente, etcétera, etcétera. O sea, eso hay que tener una sola línea, digamos, porque si no es hipocresía. Pero yo creo que a Giorgio Jackson lo que no le cabía una responsabilidad política en tanto ministro. Creo que a toda la militancia de Revolución Democrática les cabe la responsabilidad política de hacerse cargo de la situación en la que están, de sacar a las personas involucradas en esto, de dejar en claro que no van a tener ningún tipo de tolerancia con estas cosas dentro de sus filas. Pero hablamos del caso Democracia Viva, del caso Convenio, su mayoría es en el Ministerio de Vivienda, no en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces yo creo que lo que se hizo con Giorgio Jackson fue más bien una campaña de desprestigio desde la oposición, una ofensiva muy dura, también de algunos oficialistas, entre comillas, que veían en Giorgio Jackson un rostro muy icónico del Frente Amplio, ¿no? Entonces, en el fondo, como en este caso se ve involucrado el Frente Amplio, evidentemente la salida de Giorgio Jackson era algo bien simbólico de eso. Pero yo creo, en lo personal, que en realidad fue una excusa para, por ejemplo, decir, no, es que si sale el ministro Jackson nos sentamos a dialogar. Y ahora, ¿qué ha pasado? Hay otra excusa. Entonces yo creo que el ministro Jackson fue en realidad, el ex ministro Jackson, fue en realidad un chivo expiatorio, pero creo que es valorable que haya dado un paso al costado. Creo que habla de que más allá de que yo creo que penal ni políticamente él no tiene una responsabilidad directa en ningún caso, más allá de la que le caga a cualquier militante de Revolución Democrática, sí creo que fue una muestra de altura de miras, ¿no? De altura de miras, se fue una idea que iba a decir, de altura de mira y de compromiso con el proyecto. Lo último que quería decir. Creo que en todo este debate se ha malentendido cuál era la crítica del Frente Amplio a la política tradicional o incluso a la exconcertación. Yo nunca he creído que nosotros seamos superiores moralmente, porque no es eso lo que me interesa. Sí creo en un estándar alto de transparencia y probidad y el Frente Amplio tiene que actuar en consecuencia. Pero mi crítica de por qué yo empecé a militar en el Frente Amplio es porque creía que la política estaba muy colonizada por los intereses del empresariado, porque creía que si bien en los años de la concertación se superó la pobreza, etcétera, etcétera, se mantuvo el modelo, y un modelo que requiere cambios. Esa es mi crítica. Por eso yo entré a militar al Frente Amplio. Entonces creo que se desnaturaliza a veces eso, como si la posición del Frente Amplio fuera solamente una cuestión de manos limpias y buenas o malas personas. Con esto no quiero decir que la corrupción no sea una cuestión condenable y de la cual nos tenemos que hacer cargo, pero creo que se ha puesto el foco ahí a propósito del ministro Jackson, de esta cuña mala que en algún momento dio, porque lo reconozco, fue una mala cuña, pero que creo que ha permitido que se desnaturalice cuál es el origen del Frente Amplio. A mí no me interesa si es que yo soy mejor o peor persona que un diputado de la concertación. Me interesa cuál es la misión de mundo que yo quiero defender y las peleas que yo quiero dar. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿el Frente Amplio debe ser un partido único?
Yo la respondí anteriormente, pero yo soy una convencida de que tiene que ser un solo partido, porque, como te decía antes, nos une mucho más de que lo que nos divide. Creo que hoy día, en tiempos de avance de la ultraderecha, los sectores que creemos en los cambios tenemos que articularnos y aglutinarnos, no estamos en tiempo de división. Creo que va a ser mejor para aclarar nuestros debates ideológicos y estratégicos y políticos de cara al país. Creo que es una oportunidad también para repensar hacia dónde va el Frente Amplio, para reconectarnos con nuestros orígenes, con lo que nos dio un espacio en el mapa político. Y creo también que evidentemente hay que tender a una menor dispersión. Hoy día tenemos demasiados partidos políticos en Chile. Yo no creo que ese sea el principal problema, pero creo que hay que tender a ir contra esta tendencia a la fragmentación de la sociedad, que creo que es algo muy propio del sistema en el que vivimos, ¿no? De que en realidad los proyectos colectivos o las cosas colectivas están en su peor momento, no están muy de moda. Entonces creo que ese esfuerzo también a contrapelo de eso es bastante relevante. Y yo soy una convencida, no de ahora, que se puso de moda, sino desde hace mucho tiempo, porque este debate no es nuevo tampoco en el Frente Amplio, sino que hace harto tiempo que viene circulando, incluso desde antes de llamarnos Frente Amplio, la idea de que todos en algún momento íbamos a hacer una misma cosa. El Frente Amplio en un principio era el mundo autonomista, el mundo libertario y el mundo de revolución democrática. Y éramos mundos distintos, pero que ya desde ese momento creo yo que estaba la inquietud de, bueno, ¿iremos a hacer algún día la misma cosa? Yo creo que yo en ese momento hubiera dicho que no, porque creo que ahí estaba más atrincherada, o no me carga la palabra atrincherada, pero más apegada a mi identidad ideológica. Hoy día tengo la convicción de que los partidos políticos son espacios de profundo debate ideológico, pero sobre todo herramientas de cambio. En ese sentido, los partidos y los proyectos colectivos son espacios incómodos a veces ideológicamente, porque lo que yo creo o los que los míos creen a veces puede entrar en tensión con lo que cree otro sector del partido. Pero la importancia del partido es que sea una herramienta para conseguir cambios, para vehiculizar cambios, para lograr esos cambios que venimos exigiendo hace mucho tiempo. Entonces, eso, estoy en esa mirada. Creo que va a ser un proceso muy positivo para robustecer el Frente Amplio ideológica, políticamente, estratégicamente, y también de recuperar el vínculo con los movimientos sociales, con los territorios, etcétera, etcétera. Que es algo que hemos descuidado porque la lógica institucional es una moledera de carne, te come brutalmente. Y tercera y última pregunta. ¿No es posible un nuevo proyecto socialista? ¿La victoria del capitalismo es definitiva? No, la victoria del capitalismo no es definitiva, pero creo que ya no la podemos, me voy a ir en volada, pero creo que ya no la podemos entender como el siglo pasado. ¿Por qué? Porque creo que las como oposiciones que habían en el siglo pasado están un poco superadas por el neoliberalismo y lo que significó esta idea que algunos decían del fin de la historia, ¿no? Que con la caída del muro, con la caída de los socialismos, comillas reales, se acababa un poco esta pugna y la victoria del capitalismo era definitiva. Yo creo que la victoria del capitalismo no es definitiva porque hoy día el capitalismo está haciendo crisis. O sea, el hecho de que la respuesta tradicional de las derechas o de los progresismos neoliberales que en el mundo estaban administrando el modelo, que esa respuesta ya no sea suficiente y hoy día los grandes medios de comunicación, los grandes grupos empresariales estén mirando a la ultraderecha, es porque evidentemente su respuesta primera, que era más pacífica para sostener este modelo, está agotada. Entonces ahora hay que recurrir a una visión más autoritaria, etcétera, para mantener el modelo. Pero el capitalismo está en una crisis política, el neoliberalismo en particular está en una crisis política, y también una crisis de productividad. O sea, nuestro país, por ejemplo, un país muy neoliberal, dejó de crecer hace mucho tiempo, porque ser un país que exporta materias primas tiene sus techos. El neoliberalismo no ha sido capaz de hacerse cargo de la desigualdad social y este mito de que el mercado es la mejor forma de asignar los recursos y de resolver todos los problemas de la sociedad se cayó. O sea, en pandemia, ¿qué fue lo que quedó parado? Los estados, lo público quedó parado. Porque cuando tenemos una crisis queda parado lo público. Y porque garantizar derechos a través de las recetas neoliberales no ha funcionado. Si en ningún país del mundo la gente aceptaría por las buenas un sistema de pensiones como el que tenemos nosotros. En ningún país del mundo. Entonces yo creo que el neoliberalismo, el capitalismo en su etapa neoliberal, está en una crisis
concreta y política, entonces no, su victoria no es definitiva. El problema es que desde la caída de los socialismos del siglo XX, de los cuales yo soy profundamente crítica, no hemos logrado reconstruir una apuesta para la superación del modelo. No hemos logrado, solo hemos logrado algunas propuestas que le hacen un contrapeso, que insertan un cuerpo distinto en esto, reivindicaciones socialdemócratas, pero no tenemos una mirada distinta de modelo. Entonces, uno no puede decir, quiero que se destruya el capitalismo y no tener automáticamente una propuesta de cómo organizar la sociedad. Además, el capitalismo no es solamente un sistema económico, es también una cuestión cultural, ¿no? O sea, el capitalismo, así como el patriarcado, también viven dentro nuestro, ¿no? Entonces, ahora para llevarlo más al presente, aterrizarlo un poco, tenemos que superar además esa cultura construida en torno a esto. Creo que hoy día tenemos el desafío incluso más amplio que darle una vuelta al capitalismo. Creo que tenemos el desafío de darle una vuelta al neoliberalismo. Y en esa alianza pueden caber personas que crean que dentro del capitalismo se puede vivir mejor. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que lo que tenemos que superar hoy día es este sistema extremista de que reduce los estados al mínimo, o que en su peor versión, como el Chile, el Estado se vuelve el que subsidia el negocio privado con los derechos sociales. Y creo que esa es la primera tarea, ¿no? Darle un contrapeso a esta etapa del capitalismo que ha durado muchísimo. Pero yo sí creo que es posible un proyecto socialista, pero ante todo tiene que ser un proyecto socialista muy aterrizado en el presente. O sea, pensar que la toma del Estado y la centralización de la economía en el Estado, como se pensaba en el siglo XX, es viable, es, creo yo, muy iluso. Porque la sociedad es mucho más compleja, porque algunas empresas transnacionales tienen más poder que los Estados, porque hoy día el rol tiene que ser otro. Y creo que ahí le tenemos que ir dando la vuelta a esas cosas, y tenemos que ir dándole, aprendiendo también de los errores. O sea, y con esto sí que cierro, lo he dicho 3 veces, pero con esto sí que cierro. En el siglo pasado, un poco la oposición era igualdad versus libertad, y hay que reivindicar que el socialismo es ante todo libertad. Yo creo que vivir con derechos, vivir sin el apremio de que no te alcanza la plata para comer, de que no te alcanza la plata para vivir, es esencial para vivir libre. Yo no puedo tomar decisiones libres si estoy constantemente constreñida por el hambre de mis hijos, por la deuda de mi madre, por mi propia deuda. No puedo vivir así. Entonces creo que de los grandes desafíos es reivindicar la libertad, reivindicar que un proyecto socialista o un proyecto que busque superar las lógicas del neoliberalismo, el capitalismo, fortalece la libertad. Y en segundo lugar, creo que, bueno, esto se me ocurrió en el camino, en realidad no era un segundo lugar, pero el tema de la deuda hoy día creo que es un tema muy importante para superar el modelo y reconstruir un proyecto socialista. La mayoría del mundo vive endeudada. ¿Y qué es la deuda? No es solamente una deuda de plata, es la esclavitud del siglo XXI, porque yo no debo plata, yo debo mi trabajo futuro. Si estoy endeudada con 2 millones de pesos, estoy endeudada con el trabajo que me cuesta esos 2 millones de pesos. Entonces estoy trabajando no para mí, ni siquiera estoy trabajando solamente para tener un sueldo y que alguien se lleve una parte porque es dueño de los medios de producción. Estoy trabajando para esa esclavitud futura que suscribí. Entonces creo que ahí tenemos una serie de desafíos para superar este modelo, pero para antes tener una idea de cómo se organiza la vida más allá del capitalismo. Pero creo que lo primero es más allá del neoliberalismo, porque realmente, así como estamos, la cosa no da para más. Se ha deteriorado el tejido social, etcétera, etcétera. Eso podría decir, me fue un poco en volato que muchos temas, pero es que es algo muy apasionante. Perfecto. Muchas gracias, Emilia, por asistir a este bloque. Muchas gracias a ustedes. Y finalizamos con el capítulo de hoy y nos vemos hasta la próxima con Estudiantes Preguntan.